¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se lo adelantamos en la comunidad del contenido. Vamos a hablar en puntos de vista este día miércoles acerca de lo que está sucediendo en la provincia de Arauco, en la zona de la Araucanía, pero escuchando las demandas, muchas de ellas históricas que tiene el pueblo mapuche. Vamos a analizar por qué aquellas demandas no han sido escuchadas, respondidas como los integrantes de todos los pueblos originarios en Chile esperan también, porque todos necesitan avanzar hacia una mayor igualdad, un crecimiento equitativo, justamente como integrantes de este país, más allá de la autonomía que ellos necesitan también para poder progresar. Antes de saludar a nuestros invitados del día de hoy, vamos a revisar la encuesta del Twitter de TVU Noticias que tiene que ver con la situación contingente que se vive en la zona de conflicto. Dice, ¿cuál debiese ser la prioridad para dar solución al conflicto en la Araucanía? Dice, parar la huelga de hambre de los comuneros. Ahí está. Me voy a acercar un poco acá. Parar la huelga de hambre, un 6,6%. Crear una mesa de diálogo, dice el 45,3%. Llevar militares a la zona, dice el 22,6%. Y que se vayan las forestales, salida de las forestales, el 25,5%. Va liderando hasta ahora, con 243 votos, la opción crear una mesa de diálogo. Siga votando porque vamos a revisar la encuesta también más adelante. Bueno, nos acompañan para hablar de estos temas Natalia Milla, antropóloga sociocultural. Natalia, bienvenida a Puntos de Vista. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Y también nos acompaña Pavel Guíñez, sociólogo, integrante de la Mesa de Salud Mapuche. Lo conocemos, hemos conversado con él, también trabaja en el ámbito de la salud, pero también tiene una relación muy estrecha con el pueblo mapuche. Pavel, gracias por estar en Puntos de Vista. Gracias a ustedes, Francisco, por la invitación. Pavel, comienzo contigo. Según nuestra encuesta, la mayoría, el 45% dice es momento del diálogo, pero sabemos que en las ocasiones en que ha habido algo de diálogo, no ha llegado a buen puerto. Y sabemos que en la mayoría del tiempo diálogo no ha habido, como ustedes lo esperan. ¿Qué piensas tú de esa aspiración y por qué ha sido tan difícil? Bueno, primero que todo saludar a todos y todas quienes nos están viendo. O sea, mira, lo que pasa es que el espacio, en estricto rigor, no sé si es que lo que se necesita son más espacios de diálogo. Básicamente porque se han pedido innumerables ocasiones espacios de diálogo, han habido espacios de diálogo, y el problema es que esos espacios de diálogo no han llegado a puerto. Básicamente porque ha sucedido lo mismo que sucedió con los secundarios del año 2006, con lo que pasó con el proceso constituyente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y con las sucesivas, digamos, promesas de poder establecer diálogos fructíferos que no han llevado a nada. Hubo en el gobierno de Lagos, por ejemplo, una promesa de una comisión de verdad histórica y nuevo trato que era muy parecida a la tarea que se... Sí, hijita. Era muy parecida a la tarea que se le encomendó a la Comisión Valech o a la Comisión Rettig. Se hizo un documento de casi 10.000 páginas, Francisco, donde trabajaron expertos de los pueblos originarios, propios de los pueblos originarios, en un documento extensísimo, de muy rica cobertura, que finalmente terminó en un archivo de biblioteca, digamos. Entonces, en eso se transforman las mesas de diálogo. Ya, ahora sí hay, Pavel, sí hay cansancio y resignación, no de todas las partes, porque claramente la autoridad siempre dice, bueno, nos cuesta, pero queremos dialogar. Sin embargo, tú aseguras de que no es el momento del diálogo, se acabó el tiempo, es momento de actuar. Entonces, ¿el diagnóstico está claro? ¿Lo que faltan son acciones? Lo que falta es voluntad política, Francisco. No hay una hijita, espérame un poquito ya. Pavel, pero voluntad política para dialogar o para actuar? Para actuar. Aquí lo que se requiere, por ejemplo, una de las demandas fundamentales de los huelguistas de hambre hoy día, de los 27 huelguistas, es que se aplique el convenio 169. Es un convenio que Chile firmó, estamos caminando a los 20 años de firma del convenio.
Entonces, en ese marco, no se está pidiendo ninguna prerrogativa extraordinaria, no se está pidiendo ninguna ley especial. Lo que se está pidiendo es que se aplique el artículo 10 del Convenio 169, que básicamente dice que las penas se ajusten a la realidad sociocultural de los detenidos. Entonces, en ese marco, el Estado los trata a todos como si fuéramos todos iguales, y no somos todos iguales. La equidad no se refiere a ser todos iguales, se refiere a tener todos unas condiciones de dignidad y de derechos similares a la hora de partir nuestras vidas. Eso es lo que falta. Bien, Natalia, te pregunto, bueno, según la opinión de Pavel, ahí él deslizaba su opinión respecto al convenio internacional que hay para, en este caso, la situación de Celestino Córdoba y otros presos mapuches que están en huelga de hambre incluso. Esa es una arista. La otra es la de la violencia, de los atentados. La otra es la de la demanda histórica del pueblo mapuche, de mayor autonomía, reconocimiento constitucional. Te mencioné muchos caminos, muchas variables. ¿Por dónde empezar? Porque este problema está lejos de tener una solución. Bueno, agradecer también la invitación. Yo creo que precisamente la pregunta da en el punto clave a esta problemática, ¿cierto? Al mal llamado conflicto mapuche que se ha declarado acá en territorio. Yo creo que el primer paso, la primera responsabilidad absoluta es del Estado, ¿ya? El Estado como el organismo, ¿cierto? Como la figura que no ha podido destrabar precisamente instancias de diálogo o etapas históricas también del conflicto, porque hay que tener en el horizonte de este tema que es un conflicto histórico, que es una condición, es una situación no de ahora de 10 años, 20 años, sino que es un conflicto de cientos de años, es una condición en el territorio latinoamericano, en cómo se dan las relaciones de dominación entre los estados y los pueblos dominados. Entonces, la primera responsabilidad histórica es de estas instituciones, de este Estado, del Estado chileno, también del Estado argentino, que debe poner en el horizonte, ¿cierto?, el grado, la profundidad que tiene el conflicto mapuche. Llamémosle así, ¿ya? Como para que también la gente que está viendo se sitúe en lo que está pasando. Sin embargo, el Estado también tiene que reconocer, antes de dialogar, tiene que reconocer esta condición histórica y tiene que posicionarse primero en las demandas que son históricas, dar una respuesta a las demandas históricas que son de peso, las que son consecutivas en el tiempo, que es la devolución de los territorios, que es el reconocimiento histórico de esta ocupación territorial preexistente que hay acá, que es generar un diálogo, una voluntad política también, reconociendo que hay conflictos de interés también en territorio indígena, que la lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos en el mundo tiene que ver precisamente con una condición del mundo, con los recursos naturales, con la posesión de la tierra. Entonces, primero el Estado tiene que convencerse de que no es una lucha chica, que no es solamente la demanda de los presos políticos en lo pequeño, sino que tiene que ver con que esa demanda de presos políticos, del Machi Celestino y de mucha gente que ha ido a lo largo de la historia haciendo huelgas para poder dar a conocer sus derechos, tiene que ver con mirar hacia la historia y reconocer esta condición, estos errores que se han ido situando a través de la historia. Ahora coincides con Pavel, él dice que ya se acabó prácticamente el tiempo del diálogo en el sentido de que no sirve para nada, ya porque se han instaurado instancias a lo largo de la historia que no han llegado a darle una solución a esto. ¿Tú también crees que es momento de actuar, que el diagnóstico del Estado de Chile, de las autoridades, es claro, que se conocen las demandas mapuches, que es una excusa eso de decir, por favor, sentémonos a conversar para ver qué es lo que quieren? Claro, lo que pasa es que si tú vas a dialogar, si el Estado quiere dialogar, hay condiciones también para dialogar. Bien, por ejemplo, lo que plantean las comunidades, lo que plantea el pueblo mapuche, primero, generar estas condiciones. Desmilitarizar el territorio es básico para dialogar. No puedes estar dialogando, ¿cierto?, teniendo a las policías allanando casas, en una orquesta del terror también, que se suman otros actores en las regiones, ¿cierto?, a conversar sobre este asunto. Yo creo que las instancias de diálogo han existido siempre. El pueblo nación mapuche, así como otros pueblos originarios, siempre están en el diálogo porque son muy activos con la institucionalidad chilena en un montón de ámbitos, la salud, la educación, la cultura. Sin embargo, para tratar los temas de fondo ya es el momento de actuar. O sea, hay bastantes antecedentes que tiene el Estado a través de las comisiones, como nombraba Pavel,
como la Comisión de Verdad, ¿cierto? Y Nuevo Trato, hay harto antecedente empírico, hay harto antecedente académico, teórico y también de procesos que han dado los dirigentes y las dirigentes de los pueblos como para poder tomar una decisión y poder dar una solución, ¿cierto? Una respuesta fundamentada para estos temas. Sin embargo, no hay voluntad. Yo creo que es hora de hablar las cosas con el peso que realmente se tiene, y lo que no hay es una voluntad. El Estado históricamente sabe cuáles son las demandas de los pueblos indígenas, porque siempre han estado presentes las demandas de los pueblos indígenas en Chile y en el mundo. Sí, y ningún gobierno, más allá del color político, le ha sabido dar un cauce. Pavel, ya que tocaste el tema de los presos que ustedes consideran políticos, en el fondo, ¿por qué una persona condenada como Celestino Córdoba tendría que tener este beneficio de seguir el tiempo que le resta de su pena en su rehue, en su domicilio, en su comunidad, solo por el hecho de ser mapuche, solo porque el Estado de Chile firmó ese convenio internacional, o acá hay algo más de fondo para la gente que está en contra de que se le otorgue ese beneficio? Sí, mira, precisar algunas cosas. Primero, es importante precisar que efectivamente Celestino Córdoba está condenado. Sin embargo, en esa condena hay al menos 4 o 5 variables de la condena que quedaron abiertas, que eran matrices que nunca se investigaron. En segundo lugar, hay condiciones propias del juicio, como los testigos sin rostro, como algunas pruebas de peritajes que se hicieron a destiempo, que plantean dudas respecto de la veracidad, porque no nos olvidemos el momento en el que se produce, digamos, este juicio, donde estuvo además plagado de muchas circunstancias, de presiones, de grandes poderes económicos que terminaron en la condena de Celestino. En tercer lugar, aquí no se está pidiendo que él termine su condena en su domicilio. Aquí lo que se está pidiendo es que él pase al menos un periodo de 6 meses en su rehue. Su rehue no son 10 hectáreas o 1000 hectáreas, como decía el Ministerio Público, demostrando con eso una ignorancia supina, digo. Sino que acá la hectárea, el rehue tiene aproximadamente 1 hectárea. Y por último, o sea, en cuarto lugar, el convenio 169 no otorga beneficios. Ya. Lo que reconoce son derechos que el Estado, en virtud de su composición y de su carácter occidental y hegemónico, además de decir que intenta abarcar todo, hacer tabla rasa respecto de las diferencias, el convenio lo que hace es reconocer una serie de diferencias, tanto en muchas materias, salud, educación, acceso al trabajo, cátedras, pero también en materia de detenciones y de presos. En ese sentido, aquí puede que me demore un poco, pero es súper importante mencionar que las condenas que se establecen en el código, digamos, penal chileno, son condenas que se engarzan, digamos, con algunos valores que tiene el mundo occidental y que son fundamentales, como la libertad. La pregunta que hace el Convenio 169 es: ¿cuáles son los valores fundamentales que se consideran en el mundo indígena a la hora de dictar condena? Y por último, y con esto cierro, me parece a mí que lo que pasa con Celestino no se trata de un beneficio que se debiera aplicar a todo el mundo, sino que aquí lo que hay es ajustar una condena, tal como se ajusta un procedimiento de salud, tal como se ajusta un procedimiento educativo, a la persona, digamos. En este caso, un machi, que no es cualquier persona. Y sería un derecho, no un privilegio, eso quedó absolutamente claro. Natalia, el debate, está sucio el debate, nos quedamos con los efectos mediáticos de la violencia y el chileno que no es mapuche se queda con eso, prejuicia. Hay un déficit de manejo de información por parte de nosotros, los que no pertenecemos al pueblo mapuche, para poder abordar también, porque el Estado no lo componen solamente las autoridades y el gobierno, sino que también la gente. Y ahí también hay quejas de discriminación hacia el mundo mapuche. Bueno, sí. Desde el mundo mapuche creo que hay una opinión compartida en relación al tratamiento de la información, ¿ya? Se acusa de que es información sesgada y que además, claro, se centra en los elementos que son más coyunturales, como o lo mal llamado cierto terrorismo o delincuencia en la Araucanía. Pero además porque en los medios que son accesibles para las personas existe siempre una sola visión, ¿ya?
es difícil encontrar espacio en la prensa o en los medios alternativos de personas mapuches hablando de su propia condición, de su propia realidad en los territorios. Y lo que circula es como la violencia como explícita de la experiencia que vive el pueblo mapuche en su relación con el Estado chileno y el Estado argentino. Y este tratamiento de la prensa, claro, se sitúa siempre en base a imaginarios y representaciones, ¿cierto?, que ha ido construyendo el Estado en su discurso. Y que son representaciones e imaginarios que llegan a las personas y que se instalan y que difícilmente la gente tiene la oportunidad como de desmantelar este imaginario porque tampoco tiene mucha relación con la realidad. ¿Ya? A lo largo de la historia en Chile, y como dices tú, el Estado no solamente son ¿cierto? Las autoridades, son también cómo se ejecutan las acciones en el colegio, en la salud, ¿cierto? En la escuela, en la educación. Y el pueblo mapuche transita por una serie de imaginarios y representaciones que son absolutamente peyorativos y discriminadores, como el borracho, el flojo, el terrorista. Bueno, ahora sobre todo la imagen del Machi Celestino es como el terrorista culpable, además, ¿cierto? El delincuente, el asesino. Entonces, cuando la prensa hace el tratamiento de las cosas, no habla de los derechos del pueblo indígena, sino que habla del tratamiento delictual de las cosas, que es el tratamiento que le ha dado el Estado en los últimos gobiernos también sobre el conflicto, ya que es aplicar aparatajes legales que tienen que ver con sancionar y con un carácter punitivo para las personas que luchan por su tierra, por sus derechos. Y que también pasa con la criminalización de la protesta social chilena, también que tiene que ver con crear estas figuras, estos imaginarios que se instalan en la opinión pública. Entonces sí, efectivamente hay una opinión en relación al tratamiento de la información. Faltan espacios para que la propia gente mapuche también pueda decir lo que sucede, y que eso tiene que ver con la relación de dominación que se ejerce hacia el pueblo nación mapuche, en donde no hay voz, ¿ya? Hay muy poca voz, hay muy poco espacio para poder explicar lo que sucede desde la historia, ¿ya? Como que siempre quedamos con lo próximo, lo más pronto, con lo que sucede en el ahora. Pavel, ¿hay indiferencia? Disculpa, Natalia, Pavel, ¿hay indiferencia del chileno en general con lo que le pasa a los mapuches? O sea, yo más que indiferencia, me parece que hay ignorancia. Ya. Pero una ignorancia que una ignorancia de la que yo no sé nada de los maoríes, por ejemplo, y soy ignorante respecto a los maoríes. El problema sucede cuando yo sé que soy ignorante y sé que mi ignorancia produce un efecto. Y en este caso, lo que produce en la sociedad chilena la ignorancia, que es una ignorancia además promovida por el aparato escolar y el aparato educativo, es que se produzcan actos de racismo como los vivían por Acautín, donde lo que hay de motivo, de fondo, digamos, es una idea errada y construida por parte del poder respecto de quiénes somos nosotros los mapuches. Pavel, lo que hace la CAM y otros grupos es una forma de lucha que hay que colocarla en este contexto o no tiene lugar acá. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, a mí me da la sensación de que aquí, a ver, yo lo primero creo que es desmontar esta idea de que hay mapuches buenos y mapuches malos. Aquí lo que hay son distintas estrategias para una misma lucha, digamos. Pero esa estrategia, ¿qué te parece a ti? Más allá de quienes estén detrás, porque lamentablemente no lo sabemos. Si acá la inteligencia chilena ha tenido resultado cero, prácticamente. Más allá de quienes estén detrás, ¿te parece que es una vía comprensible, no que apoya, sino que comprensible de un problema mayor? Absolutamente comprensible. Ya. Sí, el tema que hay de fondo es que no es solamente que inteligencia falla. Aquí lo que falla es la política de asimilación y de genocidio mapuche que instala el gobierno desde que trata de decirnos que va a dialogar y no dialoga. No nos olvidemos que el ministro Moreno inauguró una política hacia el mundo indígena que fracasó, y que fracasó por el efecto de las policías en el caso Huracán. Entonces ahí me parece a mí que aquí lo que hay, digamos, es una responsabilidad del Estado, y por eso es que el Machi Celestino está preso, y por eso es que es un preso político, como lo dice Pairicán en una de las entrevistas que tiene. El Machi Celestino cae preso, es juzgado y es condenado en el marco de un conflicto político que el Estado de Chile no ha sabido cerrar, porque no ha tenido la voluntad con el pueblo mapuche. Ahora fue por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay.
que fue un hecho gravísimo, pero sabemos que ustedes han denunciado una serie de vicios en ese juicio y lo han defendido hasta el día de hoy. De hecho, él, si no me equivoco, fue formalizado por incendio con resultado de muerte, no por delito terrorista, pero sí. Pero claro, pero Francisco, mira, es cosa de analizar. O sea, yo no es por jugar, no quiero jugar al empate, pero es gráfico analizar qué procesos han seguido los asesinos de Alex Lemun, de Matías Catrileo, de incluso podríamos hablar de no mapuches como Rodrigo Cisterna. ¿En qué condiciones están ellos hoy día? ¿Están en prisión 14, 18 años? ¿O están con libertad vigilada? ¿Están con firma mensual? ¿Con qué tipo de beneficios están ellos hoy día? Gente como Walter Ramírez, que es el asesino de Matías Catrileo. Entonces, me parece a mí que aquí además lo que hay de fondo es un trato racista respecto de situaciones que son tan condenables de uno o de otro lado, pero que pareciera que al Estado es más terrible lo que hace un mapuche cuando se trata de un delito que puede condenar que lo que hace, digamos, un policía o un particular. Cuando murió Camilo Catrillanca, gran parte del país solidarizó, Pavel, sí, ¿eh? Pero claro, son casos extremos. Estamos hablando de muerte y toda muerte es lamentable. Ahí es donde uno hace la diferencia entre el Estado, el gobierno, entre el del gobierno que conduce el Estado, una política de Estado, y el pueblo, digamos, que es quien solidariza y que es quien vimos cómo salía a las calles con la bandera mapuche del 18 de octubre. En la realidad de otros países, en la historia, Natalia, claro, cuando no hay una solución a conflictos de larga data, que tienen que ver con territorio, que tienen que ver con economía, con política, porque es una mezcla, hay una vía violenta. La hemos visto en Colombia, la hemos visto en Irlanda, la hemos visto en una serie de otros estados, más allá de la circunstancia. Pero por una parte están los que dialogan y por otro lado los que recurren a la fuerza. ¿Hay que entender que esa es una variable del problema o la condenamos de plano y no conversamos nunca con quienes están detrás de estos grupos? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo voy a insistir en lo que planteó Pavel, que como que pasó muy rápido, que en realidad cuando hay un conflicto o cuando hay, mejor dicho, una condición de relaciones de este calibre, de esta profundidad, ¿cierto?, en donde se desatan diversos conflictos, ya, porque no solamente el conflicto en la Araucanía, sino que también si tú haces una lectura de la relación del Estado chileno con otros pueblos originarios de Chile, te vas a encontrar con situaciones de conflictos similares. Ya, lo que pasa es que hay también una orquesta del terror en relación a lo que pasa en la Araucanía. Ya, el Estado chileno tiene una data, tiene antecedentes de conflictos y de malas relaciones y de etnocidio y genocidio con sus 9 pueblos. Ya, es cosa de mirar la historia de Rapa Nui, es cosa de mirar la historia en el norte de cómo el Estado chileno ha actuado en relación a los pueblos indígenas. En ese marco, ya, porque es la perspectiva que tenemos que tener para conversar, y no solamente conversar el tema de Machi Celestino en el marco del delito o del tema del matrimonio, ¿cierto?, y de la quema de la casa, sino que se tiene que instaurar una conversación en el marco de lo que implica conversar sobre los pueblos originarios, que es lo que yo siempre hago insistentemente en cada conversatorio y en cada lugar. Y yo creo que en ese marco el tema de la violencia o las alternativas de demanda o de protesta social mapuche en el marco de la violencia es absolutamente legítimo, porque los pueblos tienen derecho a la revolución, tienen derecho a generar sus propias estrategias para poder llamar la atención, para poder avanzar, ¿cierto?, tener programáticas claras para poder avanzar en sus demandas. Ahora, para analizar el tema de la violencia del otro lado, porque también hay violencia del Estado, hay violencia ahora de particulares, hay violencia ahora racista, y si tú quieres analizar la violencia de parte de grupos o de organizaciones mapuche que además asumen esta parte, esta forma radical, ¿cierto?, de acciones directas, acciones de sabotaje, antes de catalogarlas como legales o ilegítimas o no, hay que primero estudiar la naturaleza y entender la naturaleza de esas acciones. Y la CAM, en este caso, u otras organizaciones o ERT que se llaman, ¿cierto?, de los territorios, en sus declaraciones son claros en por qué ejercen ese tipo de acciones directas. O sea, no son escondidas, no son actores que no se ven. Claro, no se ve el rostro, ¿cierto?, y se entiende por qué. Pero no son organizaciones que anden por detrás, sino que son organizaciones que de manera abierta escriben y fundamentan el por qué generan acciones directas y acciones de sabotaje. Acciones que vemos en todo el mundo. ¿Ya? Ahora, claro, lo que estoy tratando de decir es que no necesariamente, ¿ya?,
no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no necesariamente podemos asumir, ¿cierto?, que porque haya una vía de acción directa catalogada, ¿cierto?, como violencia, vaya a terminar en una guerrilla, ¿ya? Sino que cada sociedad también tiene que tener su propio análisis. Yo creo que hay un error nefasto y persistente en la prensa y en el Estado en querer comparar la situación mapuche con otras situaciones en el mundo, cuando tiene su propia naturaleza, su propia definición y sus propios actores. Entonces, ahí también está el problema del diálogo, porque yo creo que el Estado se sienta a dialogar también con ciertos actores en el mundo mapuche y no con toda la nación mapuche, que también es una pega que tiene que hacer la institucionalidad en reconocer cómo se compone el pueblo-nación mapuche hoy en día también. Sí, lo que sucede es que los casos de reivindicaciones territoriales también, y más allá de las diferencias, siempre, la mayoría de las veces han tenido una arista también violenta, lo cual no quita lo loable de las demandas de fondo. Obviamente, en el País Vasco, en España, quieren ser independientes y pueden tener todo el derecho del mundo, pero el reino español no se los da. Entonces, a eso iba yo. Pavel, a ver, viene un plebiscito. ¿Podría haber algo de esperanza ahí en cambiar las cosas y reconocer a los pueblos originarios en la Constitución, con representantes propios que puedan determinar su educación, su manera de vivir? ¿Puede ser o está difícil? A ver, yo soy de los que piensa que es la necesidad la que crea el órgano y no al revés. Es decir, aquí se requiere, digamos, un cambio cultural que sea poderoso para poder efectivamente cambiar las condiciones en las que se vive, digamos, hoy día en Chile. Y ese cambio cultural evidentemente puede ser potenciado por el Estado o no. Pero sin embargo, igual yo soy de los que cree que el plebiscito del 25 de octubre es un plebiscito fundamental para cambiar condiciones que no solamente afectan a los mapuches. Hoy día la situación que afecta a los mapuches respecto de su territorio, y que aquí también me parece que es súper importante hablar con cifras, porque si no nos quedamos un poco al voleo, o nos quedamos en un imaginario que pareciera que los mapuches está lejos y es poco. Los mapuches hoy día son cerca del 13% de la población chilena. En Tirúa son el 48% de la población de Tirúa. El alcalde de Tirúa es mapuche, y el territorio que le arrebata el Estado de Chile al pueblo mapuche son 9.5 millones de hectáreas. 2 millones de personas viven en 500.000 hectáreas y 4 compañías forestales tienen 3 millones hasta 4 millones de hectáreas. Entonces me parece que en ese marco tenemos comunas además que son del sur, de Temuco, incluso de la octava región, que reciben agua en camiones aljibe, porque ya no tienen agua en las napas subterráneas, no tienen ríos, no tienen una serie de elementos que son fundamentales. En ese marco, no solamente el pueblo mapuche es afectado, también es la población que toma agua de mala calidad, que recibe alimentos de mala calidad, porque Chile lo que privilegia es plantar pino, cortar los pinos y mandarlos para afuera. Y eso es lo que hay que cambiar en el plebiscito del 25 de octubre. Es el modelo de desarrollo que tiene este país para que efectivamente tengamos un modelo de desarrollo más sustentable y más próspero para este país. El devolver las tierras, Natalia, en una mayor cantidad, el sacar a las empresas forestales de la provincia de Arauco, de la región de la Araucanía, ¿tú crees que sería el aliciente para empezar a tener un reencuentro? Porque al gobierno que esté, si le dicen queremos que saque a las forestales, ningún gobierno se atreve a decir ok, estoy de acuerdo, porque es un polo productivo importante, pero ¿para ti es una piedra angular del problema? Sí, absolutamente sí. Creo que todo pueblo nación mapuche es consciente de las problemáticas que acarrea la instalación de las empresas forestales en territorio indígena, en territorio mapuche, que tiene que ver precisamente con, bueno, primero, y es donde está también la diferencia entre los pueblos originarios y otros pueblos, ya otras identidades, que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, que se ve gravemente deteriorada a partir de la llegada de las empresas forestales. Cómo opera, cómo funciona el monocultivo en el territorio impacta directamente en el funcionamiento de la tierra en su estructura natural. Los ríos, las aguas, los cerros, ¿cierto? La diversidad de vida, y todo eso está absolutamente vinculado al desarrollo espiritual del pueblo. O sea, no solamente acá se trata de recuperar las tierras por recuperarlas, sino que se trata de volver a restituir los territorios para restituir así la cultura y la espiritualidad del pueblo nación mapuche, que tiene vínculo y que nace desde la naturaleza y su equilibrio natural.
Y eso también es uno de los puntos a pelear, por eso hay un machi involucrado, por eso los huichafes, las mujeres y hombres de la causa mapuche, siempre en sus demandas y en sus consignas está el tema de la tierra y de la madre naturaleza, de los recursos naturales, como le llaman, ¿cierto?, desde el mundo no mapuche. El impacto de la empresa forestal es fuerte también a niveles económicos, a niveles de hacinamiento, a niveles funcionales para las familias mapuches en los territorios. Como decía Pavel, el tema de las aguas, el tema de la sequía, el tema de los animales y un sinfín de amenazas al territorio, tanto su composición, ¿cierto?, ontológica y tutelar para la espiritualidad indígena mapuche, pero también como para el desarrollo de las personas en un lugar. Entonces, acabando con el desarrollo expansivo, porque además no es un pequeño lugar donde están las forestales, son miles y miles de lugares y de hectáreas, ¿cierto?, en donde la industria se desarrolla y va dejando arrinconado a las comunidades, a las reducciones, por eso se llaman reducciones también, y la gente va quedando sin futuro para las generaciones mapuche que van naciendo en el territorio. Entonces sí, es un problema, yo creo que es el tema medular del conflicto mapuche en la zona, el conflicto con las forestales. Desde, como te digo, el impacto natural, ¿cierto?, el reemplazo del bosque nativo por un monocultivo, hasta la profundidad absoluta que tiene que ver con el desarrollo espiritual de las comunidades que se ve cortado por el tema de las empresas. Muy bien, Natalia. Natalia Milla, antropóloga sociocultural, te agradezco el participar en Puntos de Vista. Siempre es bueno escuchar estos análisis. Que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Pavel Guiñez, sociólogo, integrante de la Mesa de Salud Mapuche, integrante también de la dirigencia de la FEMPRUS, de los funcionarios profesionales de la salud. Como siempre, gentil con TVU. Gracias, Pavel, que te vaya bien. Muchas gracias. Y solo para cerrar, mencionar que hoy día los huelguistas cumplen 101 días en huelga de hambre, que hoy día la Corte Suprema está viendo un alegato de amparo, de recurso de amparo del Machi Celestino. Me parece que para efectos educativos es súper importante tratar de buscar en internet y escuchar los alegatos de la defensa, del Ministerio Público y sobre todo, digamos, de la defensa de la Defensoría Penal. Con eso, muchas gracias y esperemos que hayan buenas noticias para el Machi y los 27 presos políticos hoy día. Muchas gracias, Pavel. Gracias, Natalia, nuevamente. Estamos despidiendo Puntos de Vista el día de hoy. Bueno, cerramos la encuesta con el 45% de las personas que llaman a una mesa de diálogo para poder solucionar el conflicto que se vive en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía. Mañana nos reencontramos a partir de las 12:30, horario de día jueves aproximadamente, en vivo y en directo con TVU Noticias, luego la Comunidad del Contenido en su horario habitual y a las 4:30 también en su horario habitual Puntos de Vista con otro tema interesante. Hasta mañana.